Hola gente, soy Eduardo Malavé y bueno, me han pedido que les cuente un poco la visión del ska de los 90 en Venezuela. Quiero comenzar diciendo que y enmarcando todo en un contexto histórico social, porque recordemos que veníamos de una Venezuela golpeada económicamente, de estas crisis que cíclicamente se repiten, veníamos de un Caracazo en el año 89 y bueno, socialmente estaban pasando cosas y pasaron cosas como un golpe de Estado en el 92 que fueron siendo caldo de cultivo para la inconformidad que sentíamos en ese momento los jóvenes de ese momento, y que bueno, que indudablemente influenciaron la música que se estaba haciendo o al menos la música contestataria que se quería hacer en ese momento. Ocurre particularmente desde la parte de la historia que me tocó vivir, que en la parroquia Caricuao estaban pasando cosas muy interesantes con el ska. Eh, Era un una parroquia joven, tendría a lo sumo 20 años en ese momento, y ya, bueno, esa promesa para la clase media de una ciudad dormitorio pujante no fue tan efervescente, y bueno, se fue creando, ese descontento social también atravesaba transversalmente a la población y a los jóvenes en ese momento. Y bueno, pasaba que en Caricuaos se recibía mucho material de gente que viajaba, traía cosas, mira, escucha esto, escucha lo otro. Recordemos que no había internet, no había redes sociales, entonces los pocos amigos que viajaban al exterior, a otros países, traían cassettes y decían, mira, escucha esto, escucha lo otro. Se intercambiaban discos, LPs, CDs, y se hacían fiestas temáticas. Estas fiestas temáticas era muy gracioso todo, porque poníamos salsa y pues se ponía ska, entonces era como una cosa muy diferenciada. Y era lógico pensar que después vendrían, por supuesto, aparecerían bandas que tratarían de replicar esa música que estábamos escuchando, que nos venía de otras latitudes, principalmente del sur, de Argentina, donde la movida ska era muy potente y sobre todo marcada por los comienzos de Fabulosos Cadillacs, Auténticos Decadentes, Los Intocables, un poco más al lado de Los Prisioneros en sus inicios. Y obviamente también por el contexto, a veces llegaba mucha información fresca de la era Two-Tone, de lo que se estaba haciendo en Inglaterra, Specials, Madness, Selectors, y, y ya estaba también además empezándose a cocinar la tercera ola del ska principalmente liderizada por el ska neoyorquino, los Toasters, por ejemplo. Pero nosotros también comíamos mucho de la inspiración endógena, ¿no? Venían haciendo música Onis y Durdur, que aunque estaban haciendo reggae, servían como de inspiración para nosotros que queríamos comenzar a hacer música. Bueno, entonces fue como era eminente que esa germinación iba a pasar en cualquier momento. Entonces, bueno, empezaron a surgir bandas como Allanamiento Moral, una de las primeras de la época, y bueno, la camada esta de bandas de ska de Caricuao, en este caso Sin Sospechas. En el otro extremo de la ciudad estaba empezando también Palmeras Caníbales, Cebollas Ardientes por el centro de la ciudad, Escabiosis con el ska punk, pero principalmente en Caricuao había una movida de pequeñas bandas y grupos que unas siguieron un poco más, otras menos, pero también trataban de como emular el tema de las bandas de ska. Estaba Escuadrón Mete la Pata, NTN, Buque Negrero, haciendo reggae, ska. Y muy por el este de la ciudad estaba empezando Fauna haciendo algunos ska, Mr. Swing en Barquisimeto más adelante. Entonces fue una época como de mucha efervescencia. Hay que hablar de los locales donde se podía tocar en esa época. Estaban los locales de tradición como la Belle Époque, Trenchtown en las Mercedes, la República de Rocatanga, Doors, Circo, el teatro más adelante. Pero sobre todo todo esto estaba marcado por la autogestión también, porque no había sitios específicamente para hacer fiestas de ska. Entonces, muchas de estas fiestas que se hicieron y los toques venían de autoproducción, de producción independiente. Entonces nosotros podíamos hacer conciertos en el Ánfora de Oro, Norte 6, Rajatabla, en el Radio City, en el O Gran Sol, que eran espacios no convencionales para tocar, pero se habilitaban y se decoraban con temáticas two-tone.
También se puede hablar un poco de los 90, de que la difusión estaba muy marcada por un oligopolio entre dos grandes grupos financieros, económicos y de comunicación, como era Empresas 1BC y Rotven, que cada una tenía su radio, su televisión, su disquera, que eran los 20 artistas que conocíamos nosotros de la época que tocaban pop, y entonces tenían una estructura de comunicación muy cerrada donde no entraba ninguna otra cosa que no fuera grabada por ellos. Entonces, digamos que el acceso a la televisión y la radio era casi imposible, por no decir nulo, con pequeñas cosillas como programas de televisión como A Toque de Erika Toker o Latinoamérica, La Raza Cósmica de Gregorio Montiel Cupelo, y la iniciativa de la gente de Desorden Público con Radio Pirata, que era un espacio muy puntual donde todos pasábamos porque era uno de los pocos espacios donde había cabida en el espectro radial. En esa época la difusión se hacía por panfletos, volantes, pósters, fanzines que se hacían manualmente, se sacaban copias y se repartían en los toques de la banda que tocaba después, y los pósters los pegábamos en Sabana Grande en las paredes, y amanecía todo el bulevar de Sabana Grande empapelado con nuestros afiches, ¿no? Y a mediados de los 90 también hubo una iniciativa importante de Radio Pirata con Records, en este caso, por sacar por el lanzamiento del disco Venezuela Ska, que digamos que reúne o trata de reunir en sus dos ediciones temas de las bandas que estaban activas en ese momento para el movimiento ska. Creo que ese es el grueso de la información de lo que pasaba en los 90. Yo creo que ahora, en contraste con los tiempos que corren ahora, de la era digital, hay muchas oportunidades porque hay mucha gente que está contribuyendo al género haciendo playlists, podcasts, y del lado de las bandas creo que es muy interesante que se están haciendo muchos featurings, invitaciones a tocar, de grabaciones en conjunto, que eso alimentan y potencian y conectan las audiencias. Esto por supuesto daría luego paso del ska de los 90 a movidas que pasaron en los 2000, el Festival Escaricuao un poco más adelante, el ska punk de otras bandas que surgieron luego, pero creo que en torno a los 90 las características principales eran estas que, bueno, nos tocó vivir a nosotros y que ahora, bueno, esperamos que hayan servido de base para que se siga cultivando este lindo género que nos encanta a todos.